Estimado público que nos está viendo en este momento, mi nombre es Eutimio Herrera Barranco y soy director de Soluciones Magisteriales Herrero. He sido docente durante 22 años y también me dedico a la defensa legal de los docentes. El día de hoy estoy con un gran amigo y esta es la segunda vez que me encuentro con él. Él es Raúl Campos Velázquez, es un gran abogado, muy talentoso. Y bueno, yo le cederé la palabra para que él nos hable de sus credenciales, de su experiencia laboral y sobre todo de la trayectoria que él ha llevado, porque hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el docente como víctima de extorsión, víctima de abusos, víctima de acusaciones falsas, en un tema muy delicado que es el abuso sexual infantil. Pero bueno, ahora quiero ceder la palabra para que Raúl se presente a sí mismo. Adelante, compañero. Hola, Eutimio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es un placer que me hayas invitado a tu programa. Y bueno, me presento, soy el licenciado maestro Raúl Campos Velázquez. Tengo una maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, una maestría en la Universidad del Sureste en Juicios Orales y estoy actualmente tomando una maestría en materia de amparo. Tengo 30 años de experiencia, soy litigante, me dedico solamente a litigar. A veces doy algún tipo de asesorías grupales, etcétera. Y bueno, obviamente el tema lo conozco perfectamente y he tenido diversos problemas con algunas denuncias que se han hecho en contra de académicos, de docentes, que se han convertido en un problema muy grande porque ahora, hoy en día, estimo yo que hay diversas leyes que permiten el abuso hacia ellos. ¿A qué me refiero? Que ha habido intentos de extorsión, extorsiones, acusaciones de abuso respecto con otros, con padres de familia o con sus alumnos. Entonces, pues yo estoy a sus órdenes y aquí Eutimio, pues, y yo vamos a platicar acerca del tema. Es un tema muy, ojalá y sea, Eutimio, un tema en donde no tengamos que hacer preguntas cerradas, sino platiquemos del tema y cualquier cuestión que se quiera resolver. Pero vamos a platicarlo, ¿no? Para que sea ágil y sea algo que no sea aburrido y pesado. No utilizar eh, términos muy rebuscados. Yo sé, tú también eres abogado, Eutimio, ¿no? Y luego Así hablar es. entre abogados se hace muy pesado y aburrido. ¿De qué están hablando, no? Entonces vamos a tratar de utilizar palabras muy coloquiales, muy comunes, para que pues nuestros oyentes pues no se aburran y comprendan a qué nos enfrentamos hoy en día. ¿Te parece? Me parece excelente, amigo. Y sí, finalmente poner las cosas muy digeribles, hasta echarle un poco de pedagogía al asunto para que pues las personas que vean esto y sobre todo el público al que va enfocado esta conversación, profesores y profesoras de todos los niveles y de toda la República Mexicana, pues se ven beneficiados, mi hermanito, sobre todo de tus conocimientos. Pues mira, te pongo el primer tema. Vamos a plantear de un escenario que últimamente he visto muy frecuentemente, de un caso vamos a llamarlo simulado, pero con muchos tintes de realidad. Y lo primero, de nuevo yo voy a hablar en primera persona para que nadie de la audiencia se sienta aludido. Imagínate que yo soy maestro en un nivel primaria y de repente empiezan a señalarme. Una madre de familia dice que yo toqué a su hija, ni siquiera abusar, pero sí dice que yo la toqué, que le toqué partes de su cuerpo, que le hablé de una forma ya muy sexual, con términos muy específicos. Y dos de los primeros escenarios que yo veo en este momento es el primero. Las agresiones físicas. Imagínate que obviamente el papá cuando se entera, porque ella se va a su casa, pensemos que Dios es grande y ese lunes a mí no me pasa nada. La señora se va muy endiablada a su casa, yo me voy, gracias a Dios, a la mía, pero el otro día o a la salida de ese turno, llega el papá junto con otros tres vecinos, ¿no? Y entonces pues me quieren hacer justicia por su propia mano. ¿Qué nos va a pasar ahí, mi estimado Raúl? Bueno, hay un riesgo físico porque la gente ahora trata de tomar la justicia en su propia mano, como bien lo has dicho, está prohibido por la Constitución. Tratan de agredir a los maestros, tratan de agredir a los docentes de manera injustificada. ¿Por qué digo de manera injustificada? Porque muchos señalamientos son falsos. A veces el niño o fantasea o quiere vengarse de alguna situación que le ocurrió con el maestro, sacó una mala calificación o le llamaron la atención por alguna conducta irregular. Entonces, a veces, no digo que siempre, pero sí muchas de las veces los niños señalan a los maestros en un sentido de venganza, en un sentido de que no me pones atención,
en un sentido de que, pues me está yendo mal en las calificaciones, entonces te voy a señalar de alguna manera, de alguna forma, ya sea que me hiciste algún tocamiento o alguna agresión física. Aquí quiero dejar muy claro qué es una agresión física. ¿Por qué? Porque a veces los maestros, desconociendo que es una agresión física, hacen esto a los menores. Así miren, esto es una agresión física. La agresión física va relacionada con lo que siente la víctima. Y fíjense, esto tan sencillo que a veces uno lo hace ya con los amigos o de manera inconsciente, los niños lo toman como si fuera una agresión física. Se quejan y los maestros, los padres de familia maximizan los dichos de los menores y dicen, ay, usted golpeó, agredió a mi hijo y me las va a pagar. Entonces, se meten a las escuelas, golpean a los maestros, los amenazan, los siguen, van y tocan en sus casas, amenazan a los directores y hacen una verdadera laraca de situaciones que no tienen fundamento. Yo les sugiero a los académicos que si van y tocan a la escuela padres de familia, alguien en la entrada funcione como un filtro. Primero, a ver, señor padre de familia, ¿en qué le puedo servir? No, queremos ver esto. Permítame hablar a la directora para ver si lo puede atender y qué asunto trae. Y pasa uno por uno, no dejar que los padres entren así nada más. Ahí los linchan a los maestros. Esos son errores que se cometen muchísimo. ¿Qué asunto? Y la directora debe ser hábil. Permítame, estoy ocupada, mañana lo atiendo a las 8 de la mañana. Mañana lo atiendo a las 9 para dejar un espacio, enterarse del asunto, de qué se trata y bajarle los decibeles al problema. ¿Por qué? Porque si no, ustedes pueden correr un riesgo tremendo. Ustedes pueden actuar legalmente, sí, pero mientras están corriendo un tremendo riesgo, ¿eh? Cuidado, porque pueden perder el empleo, pueden ser sancionados. Un padre enojado suele hacer cosas increíbles, ¿sale? Entonces, aquí mi comentario, no sé si haya alguna observación de tu parte. Sí, lo acabas de decir perfectamente. Es lo que pasa. Llega gente ya muy colerizada porque además le presentaron otra versión de los hechos. En efecto, puede ser que yo le diga a la mamá, ¿sabe que su hijo va a reprobar? Y ella va a trasladar mi mensaje a lo tocó, lo golpeó, le dijo que es el más tonto, que está retrasado mental. Digo, disculpa, con esas palabras les hablan. Y obviamente esto enciende la, la, la la ira del papá y de los vecinos que vengan a querer afectarnos. Sí, así es como lo acabas de narrar, así que es como nos pasa y peor o igual. Y por ejemplo, también viene otro escenario. Imagínate que además el plus, todavía de que ya me forcejearon, sí me tiraron unas cuantas cachetadas o golpes bastante fatales. Además, pues justo ahí va pasando la patrulla, súbanlo de una vez. Eso también llega a pasar, mi estimado Raúl, que sin Así. órdenes de aprehensión nos dicen, súbanse. Es nada más para platicar. Si usted no debe nada, súbase y ahorita en 5 minutos lo regresamos a su plantel. ¿Tú ahí qué opinas, mi amigo? No, bueno, es un error que se comete comúnmente porque es una estrategia que utiliza la policía, ya sea policía preventiva, que son los azules, los que comúnmente llamamos azules, o los policías de investigación, los que vienen de civil y traen su arma de fuego en la cintura, vienen de civil y dicen, oye, pues venga a resolver el asunto a la agencia del Ministerio Público, platicamos, se resuelve y usted se regresa a su casa o a su centro laboral, no hay problema. Yo, maestros, no lo hagan, no se suban. Si no hay orden de aprehensión, no se suban. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no va a decir que ustedes se presentaron voluntariamente, ¿eh? El Ministerio Público va a decir, lo trajo la Policía de Investigación por señalamiento de un menor, el cual refirió que él lo golpeó, por lo tanto, voy a decretar su detención. Y después, el Ministerio Público cuadra ahí cualquier abuso, cualquier presunto delito que le refieren los padres, se deja presionar el MP muchas veces. Y desgraciadamente el MP a veces le exigen números, ¿eh? ¿A qué me refiero? ¿Cuántos consignaste este mes? Y entre más consignaciones haya, les dan premios, les dan eh,
incentivos a los ministerios públicos. Entonces, ustedes no se vayan a subir a una patrulla, ni acompañen a nadie a ningún lado. Ustedes quédense en su centro de trabajo y dejen pasar el tiempo hasta que se vayan, así sean ya a las 10, 11 de la noche, ustedes no salgan, porque se van a quedar en la agencia del Ministerio Público y muy probablemente se vayan al reclusorio. Un día, ya en el reclusorio, van a tramitar su libertad, sí, pero qué necesidad. Es un vil engaño que utiliza la policía cuando no trae órdenes de aprehensión. Las órdenes de aprehensión no se dan así nada más, ¿eh? Los jueces liberan órdenes de aprehensión cuando existen datos suficientes que presuman que hubo un delito. Y para eso se necesitan ciertos elementos, ciertas pruebas, y eso lleva un proceso de días. ¿Sale? Entonces, amigos docentes, no se suban a la patrulla, no salgan del plantel, ¿eh? No salgan porque corren el riesgo de que sean detenidos y detenidos de manera arbitraria, porque allá van a decir otra cosa, ¿eh? Aquí les van a decir, no, vaya a arreglar su asuntito, pero allá van a decir que hubo flagrancia, que les consta a varios padres que usted es un agresor, y ya para salir se necesita que un juez los libere, y eso es en el reclusorio. Imagínense la gravedad de haber tomado una decisión de, sí, pues yo voy y al fin no debo nada. Sí, pero mientras son peras o son manzanas, como dice un viejo refrán, ustedes van a estar detenidos, aunque sea un día, ¿eh? Pero imagínense pisar el reclusorio. Además, si ustedes están en un lugar como educandos, fíjense, eh, pueden correr el riesgo de que la gente se entere y digan, aunque ustedes sean inocentes, aunque el juez diga, no, pues, ¿sabe qué? Que no se comprobó nada, no se acreditó. Disculpe usted, que no suceden las disculpas, pero le puede decir, váyase por favor ya a trabajar, aquí no hubo ninguna prueba, pero entre los padres de familia se corre la voz y ustedes van a quedar mal y ya no van a poder trabajar con la tranquilidad que lo han venido haciendo. Todo mundo los va a señalar y los padres de familia los van a malver. Y Van a sabe, pedir luego cambio de sus niños, ¿eh? De inmediato, cambio de salón, porque el maestro es el diablo, ¿no? Aunque no sea cierto. Yo le comentaba a Eutimio que eh, en alguna ocasión, creo que fue el video anterior, que se pusieran cámaras de seguridad para sí. protegerlos a ustedes, no a los niños, a ustedes. ¿Por qué? Porque se da esto, se presenta mucho esto en las escuelas. Últimamente hay un índice terrible de docentes que están siendo señalados por todo tipo de delitos. La mayoría, la gran mayoría, de 100 yo creo que 90, por ahí, lo que yo he visto, son falsos, son falsos. Aquí tratan de intimidar al maestro, lo tratan de extorsionar, lo tratan de asustar. Ahorita estamos hablando de primaria con Eutimio, pero a niveles profesionales o de media superior, ahí las situaciones son gravísimas, ¿eh? Pero bueno, no vamos a salir del tema. Vamos a continuar, por No, favor. y fíjate que ahorita tocaste otro tema que me interesa mucho, la incitación a la violencia, la incitación a la lincha. El juez ya dijo que yo soy inocente. Después de que me dieron unas cuantas cachetadas, me subieron y que de pura casualidad me encontré un juez temeroso de Dios y de la ley y me deja en libertad. Ah, no, pues ahora vámonos a los grupos de WhatsApp, a los grupos de Facebook y no, miren, ahí va el licenciado Timio Herrera, alias el agarra alumnos, el diablo, el perverso, ¿no? Y entonces mañana lo esperamos a la salida de su casa, por ahí por calzada fulana de tal, y todos los días pasa por ahí. Y lamentablemente también eso estamos enfrentando, mi estimado Raúl. Esta incitación a la violencia, el de vamos a reunirnos para darle su merecido. ¿Qué podemos hacer, hermano? Pues con las cámaras, no hay otra, hay que prevenir. La prevención es lo mejor, no podemos hacer demasiado, ¿eh? Estamos bajo el escrutinio de la gente, de los padres de familia. Y mira, ahorita estamos hablando de agresiones físicas, pero hay otro tipo de agresiones que son más graves, por ejemplo, abusos sexuales. Yo tengo aquí en mi despacho llevando 3 asuntos de abuso sexual. Y miren amigos.
es tan grave este delito que con el solo señalamiento de la presunta víctima, con el solo señalamiento y la impresión diagnóstica que se la practica a la presunta víctima es suficiente para que un juez libere una orden de aprehensión, ¿eh? ¿Y a qué me refiero con la impresión diagnóstica? Con la entrevista psicológica que le hacen en la fiscalía. ¿Qué sucede en la práctica? Algún alumno dice, fulanito o fulanita me tocó de manera indebida, ¿no? Me sentí mal sexualmente en mi sexualidad porque me tocó el brazo así, pero era con intención lasciva, ¿no? Así dicen. Y entonces el Ministerio Público dice, pues ya tengo un indicio que es su declaración. Mándalo al psicólogo, mándala a la psicóloga. Y ahí con la psicóloga de la fiscalía, ahí mismo. Entonces, la psicóloga, imagínense que ustedes son los psicólogos y las psicólogas, o las psicólogas, ¿no? Ustedes piensen eso. Y les llega un alumno y les cuenta una historia y les dice, pues yo me sentí agredido sexualmente. Ustedes son psicólogos que trabajan para la fiscalía, ¿eh? Y ustedes tienen que decirle al MP si ese alumno tiene indicadores de abuso sexual. ¿Tiene medios de indicadores o no tiene indicadores? ¿Ustedes qué harían sobre todo para no tener responsabilidad? Pues ¿saben lo que hacen? Pues ponen que sí tienen indicadores. En todos los casos, ¿eh? ¿Por qué? Porque imagínense que este niño le pasa algo similar, ¿no? Con otro maestro, con ese mismo maestro, y entonces si ellos ponen que no hay indicadores sexuales, pues pierden su trabajo, inclusive se les puede fincar responsabilidad. Entonces, en todos los casos siempre ponen, al menos los que yo he visto, que son más de 100, siempre hay indicadores de abuso sexual, siempre. Entonces, con esa impresión diagnóstica, que es el psicológico, y la declaración, con eso es suficiente para liberar una orden de aprehensión y para que el juez dicte un auto de vinculación a proceso, ¿eh? Entonces, los abusos sexuales no nada más es tocar una parte del cuerpo del menor que tenga que ver con sus ya sea con su pecho o con sus genitales. No, también tiene que ver otras situaciones. A ver, permíteme, Timio, otras situaciones que tienen que ver con los tocamientos en otras partes del cuerpo, siempre y cuando se sientan ellos agredidos sexualmente. Claro, hacemos una pausa. Sí. Bien, pues vamos a continuar y bueno, una parte que también nos pasa, además de esta incitación a la violencia, es, pues vamos a llamarlo así, porque creo que no hay otra palabra, la extorsión, donde los padres de familia quieren que sus hijos asuman la calidad de víctima y que entonces ya CNDH voltee a verlos y entonces ya les den una reparación y si no es con ellos, no, pues es directamente con el maestro. ¿Sabe qué, maestro? Lo he escuchado. El abogado le dijo, ¿sabe que lo que quieren es dinero? Lo he escuchado hasta de directores, que el director de la escuela dijo, mire, lo que quieren es dinero. A veces hasta el líder sindical o el supuesto representante sindical, el abogado sindical, les dice, lo que quieren es dinero. Ya vamos a ofrecerles algo. Declárese culpable y ya ofrecemos algo y entonces ya rápido salimos de esto, ¿no? Y pues bueno, pues viene ahí también generada el daño moral, lo que antes llamaban difamación. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Raúl? Bueno, aquí es muy común últimamente en todas las escuelas, en todos los niveles, que se ha generalizado este tipo de prácticas. Hoy en día los papás inducen a los hijos para que los maestros, a cambio de que les pongan una buena calificación, los exenten de exámenes, eh, o tengan algún otro beneficio, poder faltar, etcétera, amenazan al maestro, le dicen que maltrata a su niño, que le grita, que lo castiga, etcétera, siendo que no hay veracidad en este tipo de afirmaciones. Entonces, esto se convierte muy claramente en una extorsión.
Si no haces esto, entonces yo te voy, maestro, a presionar de esta forma para obtener que tú te doblegues, que tú hagas lo que yo diga. ¿Por qué? Porque tú estás en una situación de vulnerabilidad. Desgraciadamente, los maestros hoy en día son vulnerables, muy vulnerables ante situaciones de extorsión por parte no nada más de los alumnos, sino de quienes ejercen la patria potestad sobre ellos, que son los padres, quienes los inducen a cometer este tipo de actos. ¿Qué podemos hacer? Solo prevención, porque ya dado el evento, es muy difícil quitarse de encima esa extorsión. Mantenerse firmes ya que se da, mantenerse firmes, no moverse de ahí y enfrentar lo que venga. ¿Qué puede venir? Pues una denuncia, pero acreditar extorsión no es sencillo. Si hay amenaza de, oye, te voy a denunciar ante la fiscalía y ante el órgano de control, etcétera, ante la inspección para que te den un castigo, te den de baja, te destituyan y te metan a la cárcel, ¿no? Pierdas tu trabajo. Entonces, no es sencillo acreditar una extorsión. Sin embargo, el proceso, al iniciar el proceso, se hace un escándalo, como es el abuso, como es las agresiones físicas, y puede ser que el maestro se sienta intimidado. En las redes sociales se hacen persecuciones muy fuertes por parte ahora la Asociación de Padres de Familia está tratando este tema, no sé si lo sepas, Eutimio, respecto a que algunos maestros piden sus cambios y la Sociedad de Padres de Maestros se oponen. Si no, queremos castigos ejemplares. No, 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 espérame, pues todavía no le acreditas nada. Espera. Pero bueno, ustedes tienen dos enemigos. Uno, el ente individual, que es el padre de familia, y otro que es el ente moral, que puede ser la sociedad de padres. Entonces, es muy complicado. Yo aquí reitero, debe haber prevención. ¿Y cómo prevenir? Ustedes se preguntarán, a ver, ¿cómo prevengo este tipo de situaciones? Yo les he dicho, pongan cámaras y no den asesoría a alumnos solos. No admitan que, oiga, maestro, vengo a verlo a su cubículo. Solos no. Tienen que venir con dos compañeritos o con dos maestros que les van a ustedes a permitir defenderse en un procedimiento, porque es la palabra del alumno en contra de la suya y no, pues ok, te voy a dar asesoría aquí en mi cubículo, pero ven acompañado de dos personas. Y de preferencia que sean conocidos de ustedes, maestros. De otra forma quedan vulnerables. Otra de las formas es poner en su cubículo una cámara, una cámara en su salón, el director, cámara en los corredores, ya que estamos en tiempos de austeridad, pues tienen que cooperarse o salir de algún lugar por ese recurso para protección de ustedes, no para los menores, porque ustedes están en riesgo de perder su trabajo y muchas veces de perder inclusive la libertad. No tantos años de trabajo. Tengo un cliente, tiene 28 años trabajando en magisterio, lo acusaron de abuso sexual y ya dejó el trabajo, está escondido. Ya no se puede jubilar hasta que regrese. ¿Cuándo va a regresar? Pues cuando se acredite, ¿no? Que no hizo nada, pero para eso se tiene que presentar ante el MP o el juzgador, depende. Entonces, hay situaciones muy graves que no visualizamos ahorita, quizá porque no estamos en ese problema, pero podemos estar en cualquier momento, ¿eh? Que les toque un alumno conflictivo, una mamá conflictiva, un papá enojado y los va a meter en un lío, ¿eh? Entonces, prevengan. Lo mejor es prevenir la extorsión, porque es difícil quitársela de encima después. No tanto por el procedimiento, porque es difícil que se las acrediten, pero en tanto se resuelve, ustedes van a estar en el ojo del huracán. ¿Sale? Sí, lamentablemente así es. Oye, pues bueno, ya vimos el escenario de la agresión, de la posible detención, ya vimos también la parte de esto de que la gente quiera dinero, quiera aprovecharse de la situación del docente, que él va a buscar tal vez una salida fácil de, bueno, sí, ok, estoy dispuesto, doy dinero, soy inocente, pero de todos modos quiero dar dinero con tal de no enfrentar algo mayor. En el escenario posterior, ya una vez que las aguas se hayan, las vamos a decir que calmado, pero no totalmente, ya a mí me acusaron
no me pudieron comprobar nada, no me pudieron detener, porque Dios es grande, me fui por otra calle el día que me querían linchar. ¿Realmente existe una reparación para mí, lo que se le conocía como contrademanda? Eh, ¿Puedo yo limpiar mi nombre? ¿Puedo recuperar de todo el dinero que invertí en abogados que me descontaron, no sé, 40 quincenas de mi sueldo porque mi proceso duró X número de meses o incluso de años? ¿Qué queda para mí después de que yo ya demostré a todas luces que soy inocente o no me pudieron comprobar que soy culpable? ¿Qué puedo Ok, hacer? bueno, sí, hay una denuncia penal, una denuncia, bueno, se le conoce denuncia a secas, pero yo quiero ser claro para que los maestros comprendan precisamente de qué se trata el procedimiento penal. Es una denuncia. Se le dice penal para que se comprenda que es ante el Ministerio Público y un juzgado de control, iniciando el trámite, después un juez sí, un juez de juicio, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a pensar que hay una imputación directa hacia un maestro. El maestro cometió este delito, ¿no? Y se lleva el procedimiento y se determina que hubo falsedad de declaraciones, tanto de testigos o de quien está imputando el delito, ¿no? Los padres que inventaron con dolo, esa situación. Se acreditó que no hubo ninguna responsabilidad del profesor y que falseó información el padre o los testigos. Entonces sí podemos irnos ya sea por la vía civil a la reparación del daño, que es todos los gastos que realizó esta persona como periciales, ¿no? Como su daño patrimonial que sufrió al dejar de percibir sus salarios, su imagen, todo eso es cuantificable, su tratamiento psicológico inclusive que llevó a cabo durante el procedimiento, porque enfrentar un procedimiento no es sencillo, ¿eh? No es fácil, uno no, ya no duerme, ya no come igual, baja uno de peso, está uno preocupado, tiene uno hasta, hay gente que le da diabetes, etcétera. Entonces todo eso genera cierto daño y ese daño es recuperable, sí. En la vía civil se llama reparación del daño, pero puede darse también hay un tribunal que se llama Tribunal de Conciliación, ay, no recuerdo el nombre, está ahí en Niños Héroes. Y puede ser que mediante una sana composición se le llama ahí, se llegue a un arreglo y a ustedes les recuperen sus gastos, siempre y cuando la otra parte diga, bueno, pues sí, reconozco que ya me vas a demandar o ya me demandaste, ya no quiero más juicio y te voy a pagar lo que me acredites, ¿no? Entonces, debe haber ahí, pues, cuánto costó el psicológico, tu tratamiento, cuánto gastaste en abogados. El abogado debe expedir factura, ¿eh? Porque si dice, no, pues yo le di tanto al abogado, sí, pero no lo puedes probar. Debes ver cuánto le pagaste al abogado, cuánto dejaste de percibir por este asunto de te suspendieron en lo que se llevaban a cabo las investigaciones. Todos esos salarios se te pueden regresar, se te puede pagar por parte de estas personas que, repito, de manera dolosa se acreditó que te imputaron, ¿eh? Solamente así. Y entonces, pues ya recuperaría uno cierta cantidad que solamente se recupera si lo acreditan. Si no acreditan que tuvieron cierto tratamiento, si no acreditan que perdieron el empleo, si no acreditan que pagaron al abogado, pues obviamente la reparación va a ser muy cerca de cero. ¿Sale? Y sí, yo sí recomiendo que lo hagan. ¿Por qué? Porque hay gente que cómo se pasa de lista, ¿eh? Andan denunciando a sin ton y son Sí. para ver qué sacan. Sin ton y son. Entonces, pues sí, se puede, pero repito, repito y quiero reiterarlo. Si se acredita que hubo dolo en esa denuncia, entonces sí, a recuperar dinero. Y van a limpiar su nombre, bueno, pues entre comillas, porque las redes sociales los despedazan, ¿eh? Y ahí el derecho a réplica que platicábamos hace unos momentos, pues ahí ya no hace eco. El derecho a réplica es cuando a uno en un cierto programa de televisión que tienen concesiones por parte del gobierno, a uno lo difaman, ¿no? Lo calumnian. Dicen, es que el violador, es que el abusador, es que el golpeador, ¿no? Y sin haber sido sentenciado. Entonces, cuando ya hay una absolutoria, en ese mismo programa debe haber una disculpa pública y aclarar que no es tal.
que hubo una absolución y debe haber una disculpa pública, utilizando el mismo tiempo que se utilizó para decir cosas sin fundamento, lo mismo es el derecho de réplica. ¿Se puede? Sí, claro que sí se puede, pero pocas veces se hace. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es ya librarse de todo trámite y ya estar en paz y continuar con su vida. Pero bueno, hay cosas que se tienen que hacer. Bueno, a veces sí, sí se hacen, pero muy pocas de las veces. Sí, fíjate que ese tema lo tocaba con algunos profesores y es lo lamentable. Yo escuché cuando yo estaba en mi primera licenciatura en pedagogía. Teníamos una maestra que nos daba psicología de la infancia, psicología de lo adolescente, y ella era perito, hacía precisamente los exámenes psicológicos a alumnos que decían haber sido abusados. Bueno, en general menores de edad, alumnos o no alumnos, pero a menores de edad. Y pues ella tenía el caso de una señora que a través de la escuela ya llevaba 6 denuncias. O sea, ya había hecho 2 en preescolar, otras 2 en primaria y otras 2 en secundaria. O sea, ya había agarrado a su hija como medio de Negocio. vida, como negocio y medio de vida en que pues sí, y la clásica era que no se presentaba y que mi hija está nerviosa y entonces ya no se le puede hacer el examen físico y ella siempre se iba a las grandes ligas, ¿eh? Todas las 6 veces fueron abusos sexuales completos, con todas sus letras. Entonces, ya llevaba 6 casos, ya llevaba 6 denuncias, ya llevaba 6 cheques ganados. Y fue hasta que llegó con la que en esos tiempos era mi maestra, que por fin se le acabó el reinado, ¿no? Pero mientras desgració no solo las vidas de los 6 acusados inocentes, sino de sus familias, porque a lo mejor eran gente con familia, con hijos, con hermanos, que tenían, todos eran docentes, eso sí fue de ley, siempre fueron docentes a los que acusó. Y a mí me preocupa esto, la dificultad de que no se pueda contrademandar, que no se pueda argumentar contra esta persona que dio una falsa declaración, amigo. Eso me preocupa mucho. Es que, bueno, si no se concluye con el trámite y se llega a un arreglo, pues ahí como acreditas que no es cierto, ¿no? Entonces, siempre se tiene que llegar hasta el final, pero el final es muy riesgoso, es un proceso tan pesado que, mira, se presentan periciales. La fiscalía presenta, por ejemplo, la pericial en materia forense, la pericial en materia psicológica, la pericial en ginecología y proctología, dependiendo si hay violación o no. La pericial en un informe especializado de género, es decir, etcétera, etcétera. Una, una cantidad, un acervo probatorio que ingresan a la carpeta de investigación, que para echar abajo esos, uno tiene que invertirle a la defensa y decir, ahora, señor juez, yo te voy a probar que no es así, voy a meter mi perito psicológico. Y no es, fíjense, ese perito psicológico que hace la defensa es respecto al peritaje que ya hizo la fiscalía sobre los documentos y el video que ya hizo la fiscalía. Es decir, la entrevista que hizo la fiscalía a la alumna o alumno, se hace nuestra pericia respecto de ese video. Ya no se entrevista a la posible víctima. ¿Por qué? Porque es revictimizarla. Entonces uno le tiene que meter, ¿cuánto cuesta ahorita un peritaje de esos? Entre 16 y 20 mil pesos. Se le tiene que hacer una entrevista a él, a la posible víctima, una entrevista al posible agresor, fíjense, 16 y 16, 32. Ya son 32 mil pesos para meterse al proceso a defenderse, buscar testigos, ya sea de ubicación, es decir, yo no estuve el día que dice la alumna, el alumno, yo no estuve ese día ahí, yo estaba en junta con el director o estaba en grupo. ¿De cómo voy a ser yo un agresor sexual si estaba en grupo? Las agresiones sexuales tienen una característica que son de oculta realización. ¿Qué significa? Que el 99% de las agresiones sexuales se dan escondidas, en oculta realización, es decir, que nadie los ve, que solo está el docente y el alumno o la alumna. Y eso, pues es difícil porque el maestro está frente a grupo y cuando no está en recreo, ¿vale? Entonces, de repente se sacan unas cosas increíbles, las denuncias,
cuando uno las ve, dicen, ¿de dónde rayos se aprendieron esto? Se nota la mano de ahí alguien que le está induciendo a la denuncia, pero sin embargo la autoridad tiene que investigar. Y mientras el maestro con el problema encima, ¿sale? Repito, cuando ustedes estén temerosos de que haya una denuncia, no se suban a la patrulla si no hay orden de aprehensión. No se suban, invitación a, vamos a conciliar, nada de conciliar. No se suban. Y después, saliendo del aula, de la escuela, búsquense la asesoría del abogado. ¿Para qué? Pues para que investiguen de qué se trata esa denuncia, dónde está radicada. Radicada quiere decir quién la está tramitando, en qué ministerio público, GAM, Venustiano Carranza, etcétera, no lo sé. Ahora, si ustedes son de la SEP, son docentes de la SEP, fíjense. Los docentes de la SEP tienen una característica, son empleados federales y por lo tanto se les aplica el Código Federal, el Código Penal Federal. Ahí el presidente de la República hace 10 días aproximadamente hizo la propuesta de reforma al Código Penal a subir las sanciones de abuso sexual, ¿eh? Ahora las sanciones están casi como el homicidio. ¿Qué es eso? Imagínense, es gravísimo que ustedes tengan que comparecer ante un Ministerio Público Federal por ser empleados federales acusados de un supuesto abuso, de una supuesta agresión. Ese, para mí, desde mi punto de vista, ese es un abuso. Ese es tremendamente grave, pero pues hay que obtener votos, ¿no? ¿Y cómo? Pues teniendo a la gente tranquila, diciéndoles, miren, si hacen justicia en contra de los malvados docentes que abusan de sus hijos. Pero la extorsión, ¿qué tal, No. Entonces, tengan mucho cuidado, cuídense mucho respecto a esto que les he estado comentando mi amigo Eutimio. No se dejen intimidar tanto de la autoridad como de los padres. Si llega el policía de investigación y véngase, no, a ver, momento, nada, no me jale, y usted me está privando de mi libertad, y no se dejen subir, porque si no traen orden de aprehensión es una detención ilegal. Y llegan, si los agarran y los suben a fuerzas, llamen al abogado, porque es una detención ilegal y los tienen que soltar ya. Si no traen orden de aprehensión, tienen que soltar ya y digan, no me trajo, no vine solo, me detuvieron, me detuvieron. Que si no hay orden de aprehensión, es una detención. Cosa diferente que si ustedes se suben solitos. No hay detención, ustedes se presentan solitos, se están poniendo solitos. Entonces, tengan cuidado ahí. Siempre recuerden que ustedes y cualquier otra persona que comete, en caso de que se les acuse de algún delito, deben ser detenidos en flagrancia. ¿Sale? Cuando están cometiendo el delito o acabado de cometer. O con orden de aprehensión. Hay otra figura que se llama urgencia, en caso de urgencia, pero ese no tiene caso que lo mencionemos ahorita. Si no hay cualquiera de esos dos elementos, no pueden ser detenidos. Si ustedes son acusados o denunciados, tienen una carpeta de investigación por el delito que sea respecto a sus actividades o funciones como docentes, deben ser primero citados y ustedes tienen que estar acompañados por un abogado. El abogado va a hablar, ustedes no van a hablar, nada más van a dar sus datos, me llamo fulano, y el abogado no va a permitir que ustedes sean detenidos. Y ustedes, miren, lo que pasa es lo que deben hacer es esto, no se dejen subir a la patrulla. Ya que les llegue el citatorio, es citatorio, Ya que llegue el citatorio, ustedes van a hacerse acompañar por el abogado va a comparecer con ustedes y van a escuchar toda la imputación y el abogado va a decir, a ver, ya me enteré de la imputación, mis copias de la imputación porque voy a contestar a todo lo que las manifestaciones que hacen denunciante. Van a pedir 5 días a su abogado y el abogado va a hacer la declaración entrevistándolos a ustedes. Y el abogado puede agregar ahí testigos, puede agregar pruebas periciales, puede agregar muchas cosas, videos, por eso son importantes los videos, para decirle a MP, mira, me están acusando de esto, ya me citaste, vengo a defenderme, estas son mis pruebas que acreditan que yo ni siquiera estaba ese día ahí. Ahí está la hora del video donde yo no estaba. O yo estaba ahí en clase dando mis clases a esa hora, así estaba presente, estaba yo en el corredor, estaba yo haciendo esto, estaba yo almorzando, no lo sé. Pero si no lo hacen así, se presentan solitos, el defensor de oficio no los va a ayudar, ¿eh? El defensor de oficio va a decir, pues a ver, pues cállate, no digas nada, y que se siga la investigación, y la investigación va a correr y los van a
a judicializar en los juzgados de control que están en los reclusorios. Entonces, es mucho cuidado porque son cosas muy delicadas. El ser profesor hoy en día es un riesgo, un riesgo. Si ustedes me preguntan, ¿usted sería maestro? No, no sería maestro. Porque hay agresiones, hay groserías, ¿no? No hay respeto por ustedes, por su trabajo, por su esfuerzo. Hay gente que va y se sienta y nada más está ahí calentando, ¿no? La banca, además de las posibles agresiones que pueden recibir, de los maestros que no les gusta que a su hijo no lo dejen entrar tarde, ¿no? Que no le gustan que a su hijo le pregunten porque pues él es estudiante, va a aprender. Hasta eso les molesta a los padres que uno les pregunte a los alumnos. Es una pena. Bueno, yo soy de otra generación, ¿no? A lo mejor por eso tengo ese pensamiento. Pero hoy en día, el ser maestro es un gran riesgo. Yo los admiro porque qué aguante tienen. Y qué barbaridad, ¿eh? ¿Cómo le sufren? Pero bueno, los felicito y bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Pues mi estimado Raúl, te agradezco enormemente por todo lo que nos has comentado y ahora quisiera que nos dijeras cómo podrían contactarte los compañeros que van a estar viendo esta información. Si ellos necesitaran de tus servicios, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo, amigo? Sí, mira, ahí tengo mi canal de YouTube, bueno, tú lo conoces, pero mira, para ser más directo, mi teléfono es 55 24 12 59 12. Regularmente me gusta que me escriban en WhatsApp y yo les devuelvo ya sea el mensaje o les llamo, pero regularmente es en las tardes como ahorita. ¿Por qué? Porque en las mañanas me encuentro en los juzgados, en los reclusorios, en las agencias del Ministerio Público atendiendo los asuntos. Me es difícil contestar, pero en lo posible yo en la tarde regreso llamadas o mensajes y con mucho gusto yo les despejo todas las dudas que tengan. Recuerden que muchas de las veces uno tiene la falsa idea que consultar a un abogado es meterse en problemas. No, los problemas ya están. El abogado lo único que hace es dar escenarios y posibles soluciones y ustedes deciden qué hacer. Esa es mi forma de trabajar. Yo les digo, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. Usted decida qué hacer. Yo no decido por ustedes. Yo siempre trabajo bajo hechos y sean sinceros qué es lo que está sucediendo. Si ustedes, miren, en este momento les voy a dar un consejo. Si ustedes creen que en este momento tienen problemas con un grupo, cambien de grupo, soliciten una licencia o hagan algo. ¿Por qué? Porque el día de mañana ese grupo les va a estallar y se van a meter en un problemón. Hay niños muy vivaces. Ayer o antier yo estuve escuchando, casi no oigo noticias, no tengo tiempo, pero escuché que un niño de 13 años apuñaló a una niña. Ahora imagínense que hubiese sido dentro de la escuela. Ustedes como maestros tienen una obligación, un deber, que es velar por la protección, por la seguridad de los menores, ¿eh? Por sus menores alumnos. Imagínense que hubiera sido dentro de la escuela. ¿Saben qué es eso? Lesiones dolosas por culpa, así se llama. Lesiones dolosas por culpa. ¿Por qué? Porque no tuvieron el cuidado del maestro, el director o el encargado de esa pareja de estarlos vigilando y ahorita estarían imputados, ante el ministerio, ante el juez de control por esas omisiones, se llama delitos de comisión por omisión. ¿Por qué? Porque no tuvieron el cuidado y la diligencia de estarlos observando. Imagínense, o sea, no nada más es lo que ustedes posiblemente hacen, sino hay que estar checando qué rayos hacen los alumnos, ¿sale? Tienen ustedes un deber y está en la ley. Ustedes tienen el deber de protegerlos y estar al pendiente de ellos. ¿Sale? Bueno, pues yo quedo a sus órdenes, cualquier cosa. Eutimio, un abrazote, ¿no? Y esperemos podernos ver pronto. Pues, mi estimado Raúl, muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos compartes y bueno, les mandamos un fraternal saludo a todas las personas que van a ver este video. Por favor, denle muchos likes, ya que esto facilita que llegue a más gente. Reenvíen el link de este video, compártanlo con todos sus amigos. Tal vez ustedes no necesitan este conocimiento, pero si hay gente que en este momento tal vez está enfrentando una situación como la que se dialogó en este espacio. Compártenles esta información, les puede ayudar de mucho. Ya tienen ahí el contacto del licenciado Raúl Campos y también lo voy a colocar en los comentarios para que ustedes, bueno, pues puedan contactar. De antemano, muchísimas gracias, Raúl, y bueno, gracias a todos los que estuvieron viendo este video, gracias por sus likes y seguimos en contacto. Fíjense, hasta luego.